Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana que nos da nuestro Padre Celestial de traerles una palabra de bendición para nuestras vidas. Una palabra, queridos hermanos, que nos haga reflexionar, que nos haga pensar siempre en nuestro caminar. Porque si algo Dios hablaba al pueblo de Israel, hablaba al pueblo, queridos hermanos, era que siempre los ayudara, queridos hermanos, a entender su caminar y a entender su forma de proceder. Es lo que hizo Noé, queridos hermanos, en el libro de Génesis. No dejaba de hablarle a un pueblo que cada día se torcía, que cada día buscaba a Dios a su manera, que cada día, queridos hermanos, se alejaba. Dice que se habían corrompido sus caminos y cada día, queridos hermanos, se volvieron gente violenta, se volvió gente impía, que cada día las cosas del Espíritu de Dios le eran, le eran innecesarias en su vida. Para ellos agradar a Dios era sinónimo solamente de creer y ser cristiano. Hoy se le predica a un pueblo humanamente bueno. El corazón de Dios, los pensamientos de Dios son completamente contrarios en veces, queridos hermanos, en la vida del hombre. Una vida que lo hace en vez de proyectar, queridos hermanos, a un estancamiento, a una vida de sin propósitos, a una vida, queridos hermanos, que lo aleja cada día más de la voluntad divina. El hombre ha llegado a creer y a depender de lo que cree, sin que realmente, hermano, crea y dependa de lo que Dios dice en su bendita palabra. El hombre ha llegado a ha producido dolor en su vida. En lugar de producir vida, produce dolor, produce espinos, produce, queridos hermanos, toda clase de males en su vida. El hombre es como un campo, es como el campo donde que todo lo que se siembra, queridos hermanos, va a cosechar. En veces cosechan, siembran dolor, siembran, queridos hermanos, mucha aflicción, mucha tristeza. Y por eso tenemos que entender que en este camino los propósitos de Dios cada mañana es que nosotros nos vaya bien. Dios está llamando al pueblo, queridos hermanos, que el hombre reflexione sobre su caminar, sobre su vida y se arrepienta. Pero eso sucede, queridos hermanos, no va a suceder sin que el hombre realmente busque a Dios en la oración, busque en Dios en su palabra. Realmente, queridos hermanos, se meta con Dios. Realmente busque por medio de la palabra. Pero estamos viviendo un tiempo donde, queridos hermanos, donde el hombre lo que menos busca es la palabra de Dios. Hoy se empieza a esconder como los días de como los días de Adán. Se esconden cuando pecan. Vive escondiéndose, vive apartándose, vive alejándose, porque está transmitiendo una vida oculta, está ocultando algo que no es correcto. Por eso cuando una persona se apaga, no es lo mismo, queridos hermanos, caer, fallar y levantarse. No es lo mismo, queridos hermanos, que intentar alejarse de Dios, pecar deliberadamente. Pero Dios, queridos hermanos, en nuestra vida siempre nos llama al arrepentimiento, nos llama a buscar y a establecer lo correcto delante de nuestro Padre Celestial. Por eso esta mañana levántate con realmente que produzca en tu vida, porque la salvación produce gozo, produce alegría. La salvación, querido hermano, hay una tristeza que produce en Dios, que produce salvación. Todos los días Dios intenta salvarnos, todos los días Dios extiende su mano sobre la vida de los hombres, de tal manera, hermano, que
lucha por evitar que caiga en lo más profundo, que pierda lo que Dios le puso en su vida. Dios quiere salvar al hombre, Dios quiere rescatar al hombre y lucha por él. En veces decimos, Dios guárdanos, Dios protégenos, y por más que Dios extienda su mano sobre el hombre, él se aleja de Dios, quiere vivir una vida sin Dios. Por eso es importante entender que estamos viviendo tiempos muy delicados para la fe, pues hoy los hombres buscan una falsa esperanza de paz, una falsa palabra que consuele sus vidas en medio de muchas luchas y de adversidades de la vida. Tiempos donde debemos aprender de depender de la obediencia y el temor a Dios, lo cual nos trae muchas bendiciones y trae respaldo divino. A pesar de todo lo que pasa en el mundo y lo que está pasando hoy, queridos hermanos, en persecuciones, lo que estamos pasando hoy, el mundo está pasando, y pues no hay que advertirle al pueblo, no hay que decirle al pueblo, hay que decirle que Dios nos protege, Dios nos cuida. Así tan sencillo. Cuando no hay un pueblo que está preparado realmente para enfrentar una situación grave en su vida. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde como dice su palabra, ¿verdad, hermano? Que el temor y la obediencia en este tiempo es muy importante. El Salmo 34, versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que eres bueno, Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Hay que entender algo aquí. Que aquí no habla, queridos hermanos, de que no les va, Dios les va a llenar todo su despensa, Dios les va a llenar todo, de que nada les falte. No habla de eso, sino que no falte, queridos hermanos, ningún sustento espiritual, que no les falte la palabra, que no les falte el espíritu, que no les falte el respaldo. Por eso dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Qué importante es el temor a Dios. Qué importante es apartarnos para Dios. Dice que Dios lo librará. Vea lo que dice, Dios lo librará. No dice de la falta de comida, la falta de bebida. Dice que Dios lo librará de todas sus angustias. Vivimos en un tiempo donde la falta, queridos hermanos, de búsqueda hacia el Señor. El hombre está buscando, traspasándose, llenándose, queridos hermanos, de muchos dolores. Por eso la misma Escritura también nos enseña que en Deuteronomio 28:1 nos enseña: acontecerá que si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hoy, queridos hermanos, el hombre busca bendiciones, busca el respaldo, sin que esté sujeto a la voluntad divina. En veces se le enseña a un pueblo, se le dice que a un creyente que las bendiciones y la protección de Dios estarán en ellas, aunque no tenga temor, aunque anden en desobediencia. Todo le atribuyen que Dios les habla así, sabiendo, queridos hermanos, hoy es que todo es de Dios. Consuelan a un pueblo, hermano, que no hay obediencia, que no le cree a Dios, que no confía en el Señor. Vivimos en un tiempo donde el hombre no se examina a sí mismo, donde no hay arrepentimiento, donde no hay temor. Y dice que muchos creyentes fueron llenos de dolor y echaron fuera de sus vidas el gozo del Señor. Por eso es importante entender, hermano, que en este camino la salvación
de nuestra vida es aprender a depender del Señor. Pero la salvación, queridos hermanos, tenemos que aprender a apartarnos de una falsa paz, de un falso gozo, de una falsa alegría. Hay gozos, alegrías y paz que no vienen de Dios. El hombre ríe aunque por dentro esté lleno de dolor. El hombre ríe aunque por dentro esté lleno de angustia. El hombre busca mitigar el dolor que lleva por dentro a través de salidas rápidas, a través de distracciones. Cuando el hombre, hermano, endurece el corazón, no deja que el Espíritu de Dios lo ministre. No deja que le hagan ver que lo único que está causándose es mucho dolor. Por eso dice aquí, queridos hermanos, que muchos fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué los Adanes? Porque los Adanes se llenaron de dolor. Uno, por más que, hermano, trata de ayudar a las personas no quieren obedecer a Dios. Se sumergen en un mundo, queridos hermanos, de dolor, de aflicción, aunque su risa y su alegría sea superficial. A veces hay creyentes que no entienden cuáles son los propósitos de Dios. Por eso en Romanos 14, versículo 1 dice, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en el que esto sirva a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Vean lo que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Estamos hablando de un deleite temporal. Estamos hablando de algo, queridos hermanos, porque la comida produce una delicia. La bebida produce una satisfacción en la vida del hombre. Pero claramente hace una separación entre una satisfacción, entre un deleite y lo que es la justicia, la paz y el gozo, que son eternas y que son verdaderas, hermanas, ministrados por el Espíritu Santo. Qué hermoso es que nosotros recibamos de parte de Dios lo genuino, que realmente nuestra paz, nuestra alegría, nuestro gozo, esa justicia realmente de parte de Dios, realmente sea lo que produzca en nosotros lo genuino, lo verdadero, que realmente, hermano, estemos convencidos de que estamos haciendo lo bueno. Vean que aquí no dice, hermano, una reacción de gozo, una reacción de alegría, sino que lo produce el Espíritu Santo. Porque entonces dice, porque si en esto la paz, la justicia, la paz y el gozo, por medio del Espíritu Santo, produce en nosotros, dice, el servir a Cristo, agradar a Dios, y es aprobado por los hombres. Oh, qué rico es entender que el gozo, la paz, esa alegría. Dice la Escritura que, hermano, que Dios ama al dador alegre. Un hombre alegre, un hombre con gozo, un hombre lleno de paz. No una vida satisfactoria, no una vida pasajera. Por eso dice la Escritura que Moisés rehusó llamarse hijo o nieto del faraón. ¿Por qué razón? Porque dice que decidió, queridos hermanos, renunciar a los deleites temporales del pecado. Prefirió ser maltratado juntamente con el pueblo que de gozar de sus delicias. Qué hermoso es que es el tiempo de que nosotros renunciemos a un falso gozo, a una falsa alegría, a una falsa paz. Y que el hombre aprenda a diferenciar entre la satisfacción, entre los deleites, entre los gustos personales, a la alegría, al gozo, a la paz que da el bendito Espíritu Santo. Quien hace esto así sirve a Cristo, dice, sirve a Cristo,
agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Pero cuando hay desobediencia, el corazón se apaga. El corazón deja de producir la paz, la verdadera paz, deja de producir el verdadero gozo y deja de producir la justicia divina. Se comete injusticia, se viola todas las reglas de Dios. Por eso Génesis 3:16 dice: a la mujer digo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Al hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Vean la consecuencia que hubo por una desobediencia en el huerto. Vean las consecuencias que hubo por no sujetarse a la voluntad divina. Vean lo que sucedió. El corazón del corazón, porque la tierra, es que Dios dice en Malaquías que nosotros somos tierra deseable. Esa tierra, el corazón, empezó a producir dolor, empezó a producir tristeza, empezó a producir aflicción. ¿Cuánta gente, queridos hermanos, se ven alegres, pero en realidad están tristes? En realidad están sumergidos en una soledad, porque maldijeron su corazón. Cuando un corazón entra en una maldición, que no deja que la bendición, porque la obediencia produce bendición, la desobediencia provoca maldición. Eso lo dice ahí mismo en el libro de Deuteronomio 28. Produce en el corazón del hombre, queridos hermanos, una inestabilidad emocional. Eso lo dice en el versículo 15. Acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar de cumplir los mandamientos y los estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. Lo que está diciendo, veas, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y los estatutos que yo te intimo. Si tratas de no oír la voz de Dios, si no quisieras oír la voz de Dios, si no quieres cumplir los mandamientos de Dios conforme a lo escrito está, entonces dice que las maldiciones aparecen. El corazón empieza a maldecirse, a decir y actuar de una manera incorrecta. Y cuando el hombre, hermano, produce maldición en su corazón, maldición significa dolor, aflicción, tristeza, soledad. Por eso mucha gente se siente desamparado, siente que nadie lo ayuda, siente que, hermano, el corazón está produciendo maldición, está produciendo todo tipo de males. Está produciendo, queridos hermanos, rechazos, avaricia, amor al dinero. Por eso dice: multiplicaré los dolores en tus preñeces, y el dolor darás a la luz a tus hijos, y el deseo será para tu madre. Empezaron un problema. Cuando el hombre empieza a desobedecer la palabra, ya sea hombre, sea mujer, lo primero que pasa, hermano, es que empiezan a producir maldiciones en su corazón. Empiezan los problemas. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste, maldita será la tierra por tu causa. Aparece el dolor, aparece la aflicción. ¿Por qué, hermano? Porque hay gente que realmente la felicidad, el gozo, la alegría, la paz, la produce cuando se obedece a la palabra, cuando hay temor a la palabra, cuando hay temor a nuestro Padre Celestial. Dios
No, Señor, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la paz que da el mundo, dijo. En el mundo tendrán muchas aflicciones, dijo, pero yo he vencido al mundo. Habrá muchas aflicciones, dice en el mundo, pero no dijo en el corazón de nosotros. En el mundo habrán los tipos de los hombres en los corazones que no buscan a Dios, pero el Señor dijo, pero no nuestros corazones. Qué importante, queridos hermanos, es, dice, porque de ella con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La gente se empezó, queridos hermanos, dice, con sudor comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, que vuelvas a la tierra. Quiere decir que mientras el hombre, queridos hermanos, no incline su corazón a la obediencia y al temor, su corazón estará sumergido en las tinieblas, sumergidos en la soledad, sumergido en la tristeza. Por eso es importante reconocer, queridos hermanos, qué es lo que está produciendo nuestro corazón. O si es un gozo superficial, una alegría superficial, una paz superficial, o realmente la paz, el gozo, la alegría realmente viene de Dios. Realmente es de Dios. ¿O qué es lo que está pasando? Mientras les pedí al Señor una palabra de bendición para nuestra vida esta mañana. Y una de las cosas que el Espíritu de Dios me mostraba en esta mañana, queridos hermanos, es el falso gozo, la falsa alegría, una falsa manifestación. Hermano, mucha gente está así por desobediencia, mucha gente está así por la falta de temor a Dios. Por eso dice en 1 Timoteo que las cosas que realmente produjeron dolor. Por aquí los Adanes produjeron dolor, hermano, porque hubo desobediencia a su bendita palabra. En 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Aquí aparece estar contento, una alegría, estar gozoso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, mas tú, mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Huye de estas cosas. Oh, el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de huir de estas cosas. Debe de huir del amor al dinero. Debe de ir de no caer en las tentaciones, en esos lazos destructivos y de perdición. Debe de huir. Porque lo único que dice que cuando el hombre, queridos hermanos, no huye de estas cosas, sino las buscas, va a producir en su vida maldición, aflicción, dolor, tristeza, soledad. ¿Cómo es posible que el hombre, queridos hermanos, se siente tan contento por vivir apartado y alejado de Dios? ¿Cómo es que el hombre se sienta tan contento de haber dejado de servir a Dios? ¿Cómo es que el hombre se siente tan contento de haber dejado tirado su ministerio, dejar de fluir en el Señor? ¿Cómo es que el hombre se siente tan contento de ir de vez en cuando a los cultos? Porque tiene muchas cosas que hacer. ¿Cómo es que el hombre se siente tan contento que gana el mundo y aunque pierda su alma, no le importa si es mejor ganar el mundo? ¿Cómo es que el hombre se siente tan contento si ya no le sirve a Dios como debe de ser? ¿Cómo es que el hombre se siente tan contento de no vivir la vida de Cristo, sino vivir una vida mundana, una vida pagana, una vida realmente, queridos hermanos, sin propósitos de Dios? ¿Cómo puede vivir tan tranquilo? ¿Cómo puede estar tan tranquilo?
Hermano, ¿por qué? Porque mucha gente hoy en el mundo cristiano vive en una superficialidad, vive en una vanidad. Por eso dice la Escritura, hermano, que Dios los convirtió, los castigó, dice en el Salmo 78, porque piensan que la alegría, el ponerse un objeto, el vestirse bien, el pasear, el divertirse, eso es realmente lo que Dios quiere. Dice en el Salmo 78, dice, con todo eso aún pecaron 32 y no dieron crédito a sus maravillas, por cuanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Consumió sus días en vanidad, en algo que no tiene valor, en algo que no tiene provecho para su alma. ¿Sabe qué he visto yo en estos tiempos? El fracaso. El fracaso. Hay gente que fracasó. Hay gente que está fracasada. Hay gente que tenía un buen hombre. Hay gente que tenía una buena mujer. Hermano, y ellos vivieron en el fracaso. Y viven viviendo en el fracaso. Qué tremendo tener, yo queridos hermanos, yo lucho con algo. Y una de las cosas que lucho es que yo amo a mis padres, pero yo no quiero ser como mi padre. Yo quiero ser como Cristo. No quiero pensar como Él, quiero pensar como Cristo, quiero actuar como Cristo. Pero hay hijos que se parecen mucho a sus padres y están llegando al mismo ejemplo de sus padres. Y eso es lamentable. Tienen las mismas reacciones, los mismos pensamientos, tienen las mismas actitudes. A pesar de, queridos hermanos, de que son gente preparada, piensan iguales. Y es lamentable la destrucción de un mal ejemplo, la destrucción, queridos hermanos, de una madre que arrastra a sus hijos, queridos hermanos, tapando el dolor, tapando, queridos hermanos, tapando el gozo de Cristo, tapando la alegría de Cristo. Por eso dice que Dios los consumió sus días en vanidad y en tribulación. Si los hacían morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca y se acordaban que Dios era su refugio. Dios convirtió en sus días porque le pedían carne a sus gustos, le pedían una vida a sus gustos. Ellos acomodaron su vida. Aquí entre nos, ¿cuánta familia ya dejó de orar? ¿Cuánta familia ha dejado de orar? ¿Cuánta familia nosotros estamos llamando a la oración y la gente no quiere traer a su familia a la oración? Siempre viven excusando y mintiendo por ellos. Queridos hermanos, la situación es grave. Yo lo veo así. Porque el hombre quiere vivir una vida superficial, una vida, queridos hermanos, donde oculte realmente el dolor. La gente se ríe, pero están llenos de dolor y tristeza y aflicción por dentro. Se sienten solos, desamparados. Se sienten sin ayuda, sin protección. ¿Por qué pasa eso? Porque viven desobedeciendo a Dios. No solamente viven haciendo, sino, hermanos, la falta de temor. Por eso la falta de temor, por eso cuando usted ve la vida de Job era un recto, hombre perfecto, apartado del mal, justo. Y dice que Dios, mientras él tenía la actitud, Dios tenía acercado la vida de Job. Lo estaba protegiendo. Sus bienes, su casa, su vida, su familia estaban siendo protegidas
porque la mano poderosa, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de la vida de aquellos que le temen. Por eso Job gozaba del privilegio. Eso no es porque Dios se lo odiaba, sino porque mientras era justo, recto, perfecto, la protección estaba. Pero cuando el hombre cuando pierde la actitud, empieza la desobediencia, empieza, queridos hermanos, a tener actitudes contrarias a Dios, la protección se quita. ¿Cuándo la gente lo va a entender? Por eso cuando un creyente no arrepentido, se causa tristeza, se causa heridas, porque cuando no quiere dejar la vida que lleva, no quiere venir a Cristo, piensa que Dios va a respaldar el que se alejen de Dios. Por eso dice que Dios los consumió. Por eso la tribulación, o sea, la falta de, siempre van a pasar necesidades, va a convertir en sus vidas en vanidad, en una delicia, en un gusto, en algo, queridos hermanos, momentáneo, no perdurará. Por eso Moisés dijo eso: prefiero ser maltratado juntamente con el pueblo que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Queridos hermanos, hay un pueblo hoy, hay un pueblo que está de rodillas, hay un pueblo que no piensa, queridos hermanos, que no piensa en fiesta, que no piensa en deleites, que no piensa, queridos hermanos, en estar paseando. Y es que no es porque no puedan, sino que primero le dan prioridad a Dios. ¿Por qué razón? Porque se dieron cuenta, queridos hermanos, que es mejor, que hay un pueblo que está siendo perseguido, hay un pueblo que está siendo maltratado, y ellos no quieren. Ellos son indiferentes, como si a ellos no les fuera a tocar un día. Oh, yo prefiero a Cristo, hermano, que gozar de los deleites temporales. Yo prefiero a Cristo. Mi mayor alegría, mi mayor gozo, mi mejor alimento, mi mejor sustento es servir a Cristo. Dios da tiempo para todos. Pero, queridos hermanos, dicen en el libro de 2 de Corintios, versículo 7, capítulo 9, porque este fue el pasaje que el Señor me mostró. Ahora me gozo, no porque haya sido entristecido, sino porque fuiste constrictado para arrepentimiento, porque habéis sido constrictados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido constrictados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué dignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Vean lo que dice. Me alegro, dice, me gozo, dice la versión Nuevo Testamento. No de habernos entristecido, sino de que esa tristeza haya servido para que cambies de actitud. Me alegro que Dios los haya entristecido, porque esa tristeza les hizo cambiar de actitud. Fue una tristeza, dice, fue una tristeza querida por Dios, y ningún daño recibieron a través de esa tristeza. Oh, me alegro que Dios los haya entristecido. ¿Por qué se entristecieron? ¿Por qué causa? ¿Qué es lo que causa tristeza? Dice que Dios los entristeció, queridos hermanos, porque andaban en la carne. Dice en la versión, dice, limpiémonos de toda contaminación el uno, de toda carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y en el temor a Dios. Pablo dice, ni a nadie hemos corrompido.
Aquí, queridos hermanos, lo que tu pastor te enseña, si te llama a buscar a Dios, si te llama, queridos hermanos, a apartarte del pecado, si te llama a servir a Dios, ¿te está causando un daño? ¿Qué daño puede hacerte si Dios te está llamando? Te está causando un daño. ¿Por qué te causa tristeza? La gente debe de provocarle una alegría que Dios lo llame. ¿Por qué le causa tristeza? ¿Por qué enseguida se bajan la cabeza? ¿Por qué no reciben la palabra de Dios con gozo? ¿Por qué? Porque le dijeron a su alma: alma mía, muchos bienes tienes. Es tiempo de gozarte. Es tiempo de disfrutar la vida. Gózate. Decir: oh, alma mía, ensancha tus graneros. Fíjese, porque eso fue lo que dijo este hombre. Ve lo que dice, hermano. Y esto diré, dice Lucas 12, y esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Le diré a mi alma: alma, descansa. No es tiempo de trabajar al Señor. Dios los llama a trabajar, Dios los llama a servir, y les causa tristeza. Enseguida se entristecen. Es que yo quiero descansar. Es que es mi día de descanso. Es que yo no quiero por ahora. Bendito Dios. Fueron llenados de maldición, les causó tristeza. Hermano, donde quiera que vayas, no vas a producir el gozo y la alegría de Dios. Por eso dice aquí también, dice: le dijo a mi alma: descansa, come, bebe y pásala bien. Pásalo bien. Disfruta la vida. ¿Sabía usted que la esencia de la doctrina satánica es vive la vida porque solo es una? Disfruta la vida. Peca, desobedece a Dios. Disfruta de los deleites temporales del pecado. Disfruta alejado de Dios, apartado de Dios. Disfrútalo. Hoy no es tiempo de servirle. Hoy no es tiempo de entregarse. Hoy no es tiempo de vivir una vida conforme a lo que el llamamiento que Dios nos da. Hoy no es tiempo. Por eso la Escritura dice aquí, queridos hermanos, que ellos fueron traspasados de dolores. Amaron el dinero, amaron el mundo, amaron a los hombres más que al Señor. Amaron a su familia, amaron los deleites temporales. Que disfrutar, queridos hermanos, aunque la palabra dice: mas tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas. Ellos no lo hicieron. Y dirá mi alma: ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come y goza de la vida. Otra versión dice: descansa, come, bebe y banquetea. ¿Acaso esto no fue lo que pasó en los días de Noé? Que estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Que estaban diciendo: come y bebe, descansa, estaban en banquete. La otra versión dice: ya tienes suficientes para vivir. La versión sencillo: después me diré: ya tienes muchos suficientes para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Lo más que puedas, disfrútala. Tú pasea, tú vive tu vida. Aunque Dios te esté llamando, aunque Dios, hermanos, te esté jalando a tu vida para salvación, ellos dicen no. Y fueron traspasados de dolores. Por eso dice aquí, queridos hermanos, de que ellos se llenaron de tristeza.
Pero ahora me alegro, dice, no haberlos destristecido, sino de esa tristeza haya servido para que cambies de actitud. Como fue una tristeza querida por Dios, ningún daño habéis recibido de mí. ¿Qué daño les puede hacer si Dios los llama a arrepentimiento? ¿Qué daño les puede hacer si Dios les llama a servir? ¿Qué daño les puede hacer si Dios les llama a seguirlo a Él? ¿Qué daño les hace Dios? ¿Qué daño? Parece ser que cuando Dios les dice, deja todo eso y sígueme, como hizo con los apóstoles, y ellos al instante dejaron todo y lo siguieron, ¿acaso ellos se pusieron tristes? Ellos pusieron una cara de lamentación? No, fue una cara de alegría, porque el Señor los estaba llamando. Estaba llamando. ¿Qué daño les puede hacer si Dios les llama? ¿Y qué es la tristeza que forma parte del? Dice, y es que la tristeza que forma parte de los planes de Dios origina una conversión salvadora. Esa tristeza, Dios quiere salvarnos del dolor, quiere salvarnos de la angustia, quiere salvarnos de la aflicción. Yo he conocido gente, queridos hermanos, que lo único que hicieron con su familia fue una derrota, fue un fracaso. Conozco familias y es sencillo de ver si alguien ama a Dios y alguien no ama a Dios. La gente le vive echando la culpa a los pastores, a los hermanos, de que por eso no asisten a una iglesia, como si solamente existiera una en la vida. Hay muchísimas iglesias donde pueden encontrar a Cristo en su vida, pero el hombre que desprecia a Dios aborrece a Dios. Yo decía un predicador, es que si un predicador te habló fuerte y te lastimó y te hirió, o sea, es que no sabe hablar. En vez de viven victimizando, queridos hermanos, al creyente. Viven diciéndoles, dándoles por su lado, como si ellos fueran buenos pastores. Queridos hermanos, hoy considerar la verdad será un mensaje de odio, un mensaje que causa heridas, un mensaje que causa ofensa, cuando es un mensaje de salvación. Si es que la tristeza forma parte de los planes de Dios, origina una conversión salvadora, de la que nunca tendremos que lamentarnos. ¿Te lamentas de que Dios te llame a servir? ¿Te lamentas que Dios te llame a arrepentimiento? ¿Te lamentas? ¿Te vas a lamentar algún día haberte arrepentido? ¿Te vas a lamentar algún día venir a los pies de Cristo? ¿Te lamentas, queridos hermanos, haber dejado el mundo y ahora estar en Cristo? En cambio, la tristeza producida por el mundo ocasiona la muerte. En cambio, la tristeza producida por el mundo ocasiona la muerte. ¿Usted cree que vamos a arrepentirnos de haber hecho lo correcto en Dios? ¿Usted cree que nos arrepentimos de haber venido a Cristo? Permíteme, hermano. Perdónenme. A veces entra la alergia. Por eso, hermano, dice que fijaos en los frutos que esta tristeza querida por Dios ha producido en vosotros. Qué manera de tomar las cosas a pecho y de presentar excusas y sentirnos indignados por lo sucedido y al mismo tiempo acobardados. Qué añoranza por verme, qué preocupación por volver al asunto, qué impaciencia por hacer justicia. Habéis demostrado hasta dónde es posible de que no tenéis culpa en este asunto. Qué rico, dice. ¿Cuáles son los frutos de esta tristeza querida por Dios que ha producido en vosotros? De manera, dice que no lo tomamos, no lo dice de manera de tomar las cosas a pecho. No presentamos excusas, no nos sentimos indignados por lo sucedido, ni tampoco nos sentimos acobardados. No nos sentimos. ¿Qué produjo eso, esa tristeza?
En veces, ¿se acuerda usted cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Pedro dice que se entristeció porque el Señor le hacía esa pregunta. Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes. Lo que le entristeció no es que le causara una tristeza de que, ¿por qué me lo pregunta? Sino, queridos hermanos, una tristeza de que él, en vez de todavía no podía demostrar ese amor por él. No podía demostrarlo. Por eso él quiso demostrarlo cuando le dijo, Señor, contigo hasta la muerte en la cruz, y no pudo demostrarlo. Fue cuando el Señor le dijo, mira, Pedro, 3 veces me negarás antes de que cante el gallo. Por eso él, cuando se acuerda de esa parte que el Señor le dijo, él se puso a llorar, porque no pudo demostrarle a él que cuánto le amaba en ese instante. Después lo haría. En veces, queridos hermanos, nos entristece saber que en veces le vamos a fallar a Dios. En vez de saber, nos entristece que le estamos fallando a Dios. En vez de nos entristece que no estamos haciendo lo correcto, que Él cree en nosotros, que Él espera en nosotros, y nosotros estamos haciendo lo incorrecto. No me pesa no el llamamiento de Dios, el arrepentimiento, el dejar de pecar, el dejar de hacer lo que quiera yo en mi vida. No me pesa dejarlo. No me causa a mí una excusa. No me causa a mí. Me causa un gozo haber demostrado, haciendo todo lo posible con no sentirme culpable realmente de que realmente estoy haciendo lo correcto. Dice que esta tristeza produjo en vosotros un cambio de actitud, un cambio que Dios quería en nosotros. Y dice, y esa tristeza no nos produjo un daño. ¿Qué daño te hizo si Dios cambió tus planes hoy? ¿Qué daño te hace a ti? ¿Te vas a molestar porque Dios cambió tus planes hoy? ¿Tenías planes para hoy y Dios te los cambió? ¿Te vas a molestar con Él porque queridos hermanos, te causó un lamento? Dice, pero cuando la tristeza produjo, dice, la tristeza producida por el mundo ocasiona la muerte. La versión Ausejo dice, pues la tristeza que es según Dios produce una conversión saludable, de la cual no hay que tener pesar, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Según Dios produce una conversión saludable. ¿Cuánta gente no se quiere convertir a Cristo? ¿Cuánta gente solamente recibió a Cristo pero no se convirtió a Cristo? Porque el hombre que se convierta a Cristo, no le es difícil que al instante que Dios le cambie los planes. Si tú tienes planes para hoy, o tenías planes para hoy y el Señor te llamó, dice, no me siento culpable, no le puse ninguna excusa, no me siento triste, no me lo tomé a pecho. Quizás salga alguien que le pregunte tristeza el haber que Dios les haya cambiado los planes. Quizás les cause tristeza de que no los permitió Dios que gozaran de los deleites temporales. Hay un pueblo que está siendo perseguido. Hay un pueblo que cada día está siendo maltratado. Tanto pastores como mucho pueblo viven desatendidos de Él, hablándoles de algo que no está pasando. No les hablan una realidad. Qué tristeza que les hablen sin realmente, porque no les importa el dolor ajeno. Otra versión internacional hispanoamericana dice, pero ahora me alegro, no de haberlos entristecido, sino de que esa tristeza haya servido para que ustedes cambien de actitud. Como fue una tristeza querida por Dios, ningún daño han recibido de nosotros.
Y es que si la tristeza está en conformidad con la voluntad de Dios, produce un saludable cambio de actitud del que no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza producida por el mundo ocasiona la muerte. Fíjese, efecto, en los frutos de esa tristeza conforme a la voluntad de Dios ha producido en vosotros. ¿Qué forma de preocuparse? Enseguida dice que produjo una forma de preocuparse. Oh, me preocupa por las cosas de Dios, me preocupa mi vida, me preocupa la vida de mi familia. Dice, no solamente produjo, sino que también produjo de mí de no presentar excusa. No tengo excusa, pretexto, no. Oh, qué rico es que haya gente. Dile gracias, Señor. Levanta tu mano esta mañana y dile gracias, Señor, por cambiarme los planes. Los pensamientos de los hombres no son los mismos pensamientos de Dios. El caminar de los hombres no es lo mismo el caminar de nuestro Dios. Por eso, si Él te cambia los planes, dale gloria a Dios. Porque esa tristeza de que, no de que, voy a hacerlo, no, sino que produzco una alegría, un gozo de sentir que voy a hacer algo mejor que el que tenía yo planeado. Dile, Señor, voy a hacer algo hoy mejor del que tenía planeado. Dice que ese fruto de esa tristeza que vaya conforme a la voluntad de Dios, dice, produjo también es no sentirme indignado de lo sucedido. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no escogió a otro? ¿Por qué no llama a otro? Bendito Dios. Oh, qué privilegio más grande ser escogido para un propósito. No me siento asustado y al mismo tiempo asustados. Qué añoranza por verme el interés del asunto, la impaciencia de hacer justicia. Esta palabra dolor viene de una palabra, hermano, que en griego, y dice así, fíjese, hermano, que dice que el dolor alterna con el gozo, lo que produce Dios. Hay un deseo de vivir, el hombre quisiera vivir sin dolor, sin sufrimiento, sin lamentaciones, pero el dolor junto con el gozo opera, o la tristeza opera. Las cosas que producen gozo también producen dolor. Dice la Escritura, queridos hermanos, en el libro de Hebreos 12, versículo 1. Dice que mi Señor Jesús, por lo tanto vosotros también teniendo alrededor una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vean lo que dice. Por el cual él puso el gozo delante de él, sufriendo. ¿Qué produjo ese gozo? Le produjo dolor. Le produjo sufrimiento, pero el gozo que tenía era que estaba haciendo lo correcto. No expuso excusa, no se indignó, no se lamentó, no le molestó que Dios le haya cambiado los planes. Por eso él llegó a decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Por eso las cosas de Dios producen gozo, pero a la vez dolor. Porque cuando acarreamos nuestra vida, acarrea pesar sobre nosotros mismos nuestras acciones. El desenfreno, la desobediencia provoca ese dolor. Pero el dolor que produce por haber agradado, por estar haciendo lo correcto, oh queridos hermanos, eso es precioso y maravilloso. Ese dolor que produce el gozo, hermano, de nuestra salvación. La diferencia, hermano, que por eso hay una posibilidad de ser engañados
por una falsa evaluación de las cosas. Tratar de tener un gozo escondiendo el dolor, eso es falso. Dice, pues yo me voy a divertir. ¿Cómo se va a divertir la gente sin Cristo? ¿Cómo se divierte la gente si tira todo, si sabe que no está caminando bien con el Señor? Dice que escondieron el dolor, trataron de estar contentos, pero escondieron el dolor. Una falsa evaluación de las cosas. Trataron de ser bondadosos, trataron de ser alegres. Tenían una falsa percepción de la bondad, de la verdad y de la belleza. Pero no tenían la razón. El verdadero gozo pertenece solamente a nuestro Dios. El dolor, la lamentación, la aflicción, la muerte, la tristeza no debería de tener lugar en la vida de los justos. Ya que Dios no quiere, queridos hermanos, que vivamos siempre atormentados y vivamos siempre afligidos, llenos de remordimiento, llenos de aflicción, sino que toda la tristeza que produce la vida del hombre, hermanos, con un propósito para vivir en una actitud positiva, una vida alegre. El pecado produce dolor, produce aflicción, produce lamentaciones. Queridos hermanos, porque el hombre debe de vivir una vida llena de gozo. ¿Qué lamentación qué es que te puedes lamentar hoy? De arrepentirte de tus pecados. ¿Crees que te lamentas hoy? ¿Te puedes arrepentir? ¿Qué daño puede hacerte si te arrepientes? ¿Qué daño puedes hacer si Dios, qué molestia te causa o te puede causar si Dios cambia hoy tus planes? Si no vas a hacer lo que tú quieras, sino la voluntad divina. ¿Qué daño te puede hacer si que vuelvas a casa? ¿Qué daño te puede hacer si Dios está llamando? ¿Qué daño te puede hacer? ¿Qué excusa? Dice que ellos produjo ese fruto, ese arrepentimiento. Dice, lo único que produjo, dice que es un cambio de actitud, es un cambio de vida. ¿Qué mal te puede hacer si Dios te está llamando? Dice que produjo una conversión saludable, de la cual dice no me arrepiento, de la cual no pongo excusa, de la cual estoy de acuerdo. Pero la tristeza, dice, que produjo el mundo, produce la muerte, produjo excusa, pretextos, justificación. ¿Por qué Dios me cambió los planes? Seguramente el pastor lo está diciendo, que hoy quiere que venga. Es Dios, es el pastor y todo el pastor y todo el pastor. No se ponen a pensar que Dios les está cambiando los planes. Tus planes no son los mismos que de Dios. Dios tiene otros planes. Pero la tristeza, que según Dios produce una conversión saludable, un cambio de actitud al instante. Decir, Señor, me da gusto, dile, Señor, de que tú me estés llamando. Me da gusto, Señor, que tú me estés hablando a mi vida. ¿Qué mal te puede hacer si Dios te llama hoy? ¿Qué mal te puede hacer? ¿Qué tristeza provoca en tu vida? Dice que esta tristeza haya servido para que cambies de actitud, para que cambies de vida, para que realmente te conviertas de todo corazón a Dios. ¿Qué daño pudiste haber recibido si Dios te llama y te cambia hoy los planes? Por eso la tristeza de Dios produce salvación, no produce muerte, produce salvación. Si Dios te está llamando hoy, tienes planes. Dile, Señor, gracias. Cambiaré mi actitud.
Ningún daño va a ser un llamamiento de Dios. Ningún daño va a ser en tu vida. No tienes por qué ponerte triste. No tienes por qué molestarte. No tienes por qué sentirte obligado. No tienes por qué poner excusa si es el mismo Dios llamando a tu vida. Por eso, queridos hermanos, dice que la tristeza que produjo el mundo produjo una real conversión. Produjo la tristeza que puso Dios en nosotros. No era una tristeza de lamentaciones porque a mí me escogió, sino tristeza significa un cambio. Decir es mejor seguir a Cristo. Es mejor vivir a Cristo. A lo mejor te puedes lamentar algo después. Los Adanes se lamentaron de no haber obedecido a Dios. Se lamentaron porque vino una consecuencia en su vida. Y les produjo dolor, les produjo maldición. Y eso no va a haber un cambio hasta que no haya un arrepentimiento, una tristeza al decirle: Señor, te fallé, me equivoqué. Si Dios te cambia los planes hoy, dale gloria a Dios. Y no es porque te estén causando un problema, sino porque quiere verte con un cambio de actitud, quiere verte con un cambio de mentalidad. Quiere que realmente, dice que esa tristeza que viene de Dios produjo salvación en tu vida. A lo mejor Dios está librándote de muchas cosas. Te puede librar de un accidente, te puede librar de la muerte, te puede librar de una enfermedad, te puede librar de algo de lo que Dios está evitando, que tú caigas en una trampa. A lo mejor tus planes, al camino donde ibas a ir, de lo que ibas a hacer, te iba a salir mal. Y Dios te llamó y no sabes de lo que Dios te está librando. Queridos hermanos, hay que cambiar de actitud. Por eso digo, ningún daño recibí, ningún mal recibí. ¿Qué daño nos puede hacer si Dios nos llama hoy? ¿Qué daño te puede hacer que vuelvas a la iglesia, que vuelvas a congregarte? ¿Qué daño hay? Como aquel joven le dijo: verás, Señor, le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Se entristeció mucho porque no quería dejar su vida. Quería dejar su vida, no quería dejar el pecado, no quería dejar, hermano, el amor al dinero, no quería dejar su desobediencia. Se ponen soberbios: pues si me van a castigar, que me castigue Dios, si se me va a pasar, que me... O sea, hermano, ya entra en una actitud muy mala. Volvamos al camino de Dios. Si Dios nos pide arrepentimiento, hagámoslo. Si Dios nos cambia los planes, hagámoslo. Esa tristeza de Dios produjo salvación y no muerte. Que Dios te bendiga en esta mañana. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué daño te puede hacer si tú recibes a Cristo? ¿Qué daño te puede hacer si te arrepientes de tu pecado? ¿Qué daño va a hacerte? Que te conviertas a Cristo y vuelvas de todo corazón al Señor. ¿Qué daño puede hacerte si te congregas de nuevo? ¿Qué daño te puede hacer? ¿Qué daño te está haciendo Dios? Si realmente, hermano, te está diciendo: vuelve a la vida, a las cosas bien. Todo esto pasó porque desobedecieron a Dios. Ya no andaban en sus mandamientos, ya no andaban, hermano, bajo la protección del Altísimo. Dios bendiga tu vida. No conviertas en tu vida en dolor, aflicción y tu alegría simplemente sea una apariencia. Porque la verdadera alegría, gozo y paz la da Dios en aquellos que no pusieron excusa, aquellos que no se lamentan que Dios les cambie los planes. Gloria a Dios, hermano. Preferimos a Cristo, preferimos padecer primeramente por Él que gozar de los deleites temporales del pecado. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ayude, pero crea que me es importante la obediencia al Señor y el temor al Señor, porque de eso dependen las bendiciones y después de la protección de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias por su tiempo. Les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana en la prédica, en el culto, queridos hermanos. Que Dios guarde a nuestros hermanos allá en Estados Unidos, que Dios los proteja, que Dios los fortalezca, queridos hermanos, en la fe, que Dios establezca una protección, que Dios, hermano, los ayude a entender que hay procesos, hay cosas que el lunes va a pasar,
y que más que nunca tenemos que aferrarnos a la voluntad divina y aceptar los llamamientos de Dios, los procesos de Dios. Todo es obra para bien. Y gloria a Dios, hermano. Que Dios guarde a nuestros hermanos en Estados Unidos, a los que están congregándose, verá que Dios se derrame sobre ellos su protección, su bendición sobre sus vidas. Estamos con ellos. Que Dios los guarde. Mañana en el culto, véngase, juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, y donde quiera que esté, Dios puede cambiarte los planes. Y es momento de hacer una real conversión, queridos hermanos. Muchas gracias, Dios les bendiga, y con la voluntad divina, el lunes en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para tu vida. Dale like a la página, hermano, y comparte con tus amistades. Te damos gracias, Señor, por la vida de todos aquellos que estuvieron en esta mañana. Muchas gracias y bendiciones, hermano.